Bien, una vez más ha sido un gusto estar con ustedes de nuevo, así que vamos a entrar a un tema que me parece, bueno, y todos los módulos que nosotros tenemos en el programa son muy interesantes porque está en relación muy ligado al tema de la familia y también la parte psicológica. Eh, Hay una rama de la psicología que se llama psicología individual que trabaja mucho este aspecto, ¿no? De individualmente la persona. Pero cuando hablamos de individual, el concepto que se tiene ahí de individual es integral, ¿no? Pero qué interesante. Esto nos lleva un poco a pensar y yo les lanzo esta pregunta a todos, ¿no? ¿Cómo es que tenemos que alimentar, desarrollar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los chicos crezcan de manera adecuada, ¿no? Hasta donde algunos años en mi vida he podido entender que nos daban de comer y eso era todo lo que podíamos entender. Bueno, se hace un poco más de esfuerzo con padres, el de enseñarles a hablar, enseñarles a caminar, enseñarles a decir cosas, ya que puedan valerse por sí mismos. Pero creo que en el fondo no hemos llegado a comprender o no hemos llegado a tener la enseñanza un poco más amplia respecto a esta figura de alimentar al ser humano. Eh, yo podría decir que ya en los albores de mi vida, yo he encontrado tres formas de cómo se tiene que alimentar al ser humano y qué tenemos que hacer para su desarrollo. La primera es la parte física, ¿no? De tomar alimentos, todo esto que nosotros necesitamos para que nuestro cuerpo biológico pueda sostenerse, mantenerse en vida, desarrollarse. Pero hay otro alimento que creo que lo pasamos muy desapercibido. Y el otro alimento, en cierto modo, que no necesariamente lo trabajamos aquí, pero que eso lo trabajan en otras instancias de la parte espiritual. Pero lo que hoy día vamos a hablar es en qué parte que nosotros estamos sumamente deficientes. Por supuesto que algunos padres que inconscientemente o enseñados, pero sin tener de repente la profundidad de la razón y la importancia de por qué tenemos que hacer esto, lo han hecho, ¿no? Y han logrado mejores resultados en sus hijos. Y esto es lo que nos lleva pues, a ver este tema, el hambre humana. ¿Qué hambre tiene el ser humano? Además de comer, de beber, ¿no? ¿Qué otra necesidad más hay? Voy a compartirles la diapositiva en esta noche, o la diapositiva para esta noche. A ver, ahí está. ¿La tienen ustedes allí? Sí, me pueden confirmar, por favor. Sí, pueden confirmarme. ¿Tienen allí la diapositiva? Módulo 104, el hambre humana. ¿Sí? Por favor, alguien me puede decir un sí, siquiera. Si no, voy a irme yo y no va a haber diapositivas. Y yo en mi entender diré que estoy hablando a través de una diapositiva. Ok, gracias Karen, gracias, ya me han confirmado. Ok, bueno, vamos a continuar entonces con este tema del hambre humana. Quizás la primera impresión que tenemos con esta construcción o esta frase, el hambre humana, ya estamos pensando en la comida, ¿no? Pero no se trata de eso. El tema es un poco más allá de eso, tiene que ver con la parte psíquica, ¿no? Y yo decía que había tres formas, ¿no? La otra es la parte espiritual, que trabajamos esto en la iglesia a través de las escrituras y todo esto, pero el ser humano en su unidad individual necesita de la alimentación, de la parte biológica y de la parte psíquica. Greg va a decir, si me miras a los ojos y aprecias que estoy aquí, y con tu sonrisa abrazas mi alma, tu sola presencia al acariciar mis palabras harán que yo crezca de verdad. Eso no tiene nada que ver aquí con comida, ¿verdad? Fíjense todo lo que dice. ¿Eh? Si me miras a los ojos y aprecias que estoy aquí, y con tu sonrisa abrazarás mi alma, tu sola presencia
Al acariciar mis palabras, hará que yo crezca de verdad. Una poesía, ¿no? Que en ningún momento encontramos ahí, en ningún momento si me das de comer y me das un buen almuerzo o me das un buen desayuno, no habla de eso, ¿no? Interesante las palabras que allí se pueden notar, uno puede jalar algunos términos, mirar, por ejemplo, apreciar, sonrisa, abrazar mi alma, presencia, y ahí aparece un término, acariciar mis palabras. ¿Cómo puedes acariciar mis palabras? ¿No? Para que yo crezca, que yo crezca de verdad. ¿De qué crecimiento está hablando? De todo caso, ¿no? Pero esto es más o menos lo que Crick habla en referencia al hambre humana, de la parte que hoy día vamos a ver y que no estamos a veces muy identificados todavía con lo que es el contenido de esto, ¿no? El hambre humana. Allí encontramos, por ejemplo, el bebé siente los dedos de una madre o de alguien. Allí el niño toma contacto de eso. Ahí otra vez no estamos ingiriendo ningún tipo de alimento, es simplemente contacto. Esto también es contacto. No es una mano tomada por dos manos. Eso definitivamente conecta profundamente con aquel que está sintiendo la caricia, ¿no? Dos manos. El niño duerme plácidamente, pero acompañado de allí de dos manos que le acompañen. No sabe quiénes son, ¿no? Pero hay algo que está ocurriendo en ello, ¿no? Las caricias pueden ser dadas en forma de toque físico, real, o por medio de alguna forma simbólica, de reconocimiento como una mirada, una palabra, un gesto o cualquier acto que signifique, ya sé que estás ahí, ya sé que estás ahí. Entonces, las caricias, en cierto modo, con la caricia identificamos, ¿qué caricias identificamos en estas imágenes? Me gustaría que pudieran participar así como estamos. Muy bien. ¿Qué caricias identificamos en estas imágenes? En la primera imagen, en la parte de arriba, ¿qué caricia estamos identificando? Un beso, Un beso, ¿no? Y usted, abrazo también. un beso, un abrazo. ¿Y qué es lo que hace el niño? ¿Puede describirlo? ¿Cómo lo ves al niño? Ah, está contento. Contento. Y uno mira, uno pone su mirada, en los ojos del bebé, en la nariz, en la boca, en el rostro, y como que estaría conectado con alguien. ¿Con quién estará conectado? ¿Con quién? Está registrando algo, ¿no? Está conectado interiormente. Está conectado interiormente. Y el bebé está registrando. En la segunda imagen, ¿qué es lo que notamos ahí? ¿Notamos alguna caricia? ¿Qué dice alguien? Participe. La sonrisa de los padres. La sonrisa de los padres. ¿Qué más? Describan lo que puedan ver. La sonrisa de los padres. ¿Qué más? Les voy a ayudar, ¿eh? El afecto, Sí, a el ver. afecto, ya, el afecto mutuo, que hay una relación entre El el amor niño. de los padres a los hijos. Ya, pero eso se puede ver allí, así, el amor de los padres, o eso es ya una interpretación. La comunicación de los padres hacia el bebé,
Ajá. Una conversación. Esa conversación. Ok. ¿Qué más estamos distinguiendo, además de la conversación? El afecto que hay. ¿Cómo lo visualizamos el afecto? Se puede ver. La conversación que está mencionando, yo puedo entender que está saliendo de la boca de la mamá y es probable que le esté hablando, ¿no? Ya. Ok. El afecto, ¿cómo lo puedo ver aquí el afecto? ¿Lo pueden describir el afecto? El acercamiento a los padres. Exactamente. Hay un acercamiento. El bebé está aquí y cuando mamá se va y está por acá, está alejado. Pero la figura de acercarse y ponerse en esta distancia, y el padre también, es también una muestra de que el niño no entiende, pero está registrando. La comunicación que dijo el hermano, las palabras, mamá le está hablando y él responde, pero hay varios elementos más. Él se siente en un ambiente y en una atmósfera totalmente positiva. Siente los dedos de la madre que tocan su cuerpecito. Ya, no solamente esto, sino también está conectándose visualmente con la madre. Pero no es solamente esto, el hijo está distinguiendo imágenes, rostros. Todo esto se está registrando aquí en esta cabecita preciosa. Todo. Y allí, desde muy pequeño el niño está empezando a dar satisfacción que le va a repercutir en su parte psíquica y emocional, lo que dice Greg, o su alma. Esto es lo que distinguimos aquí nosotros. Cuando un niño es abandonado y tirado y de vez en cuando nos acercamos para ver de muy lejos, el niño ve a distancia, igual lo registra, lo va a registrar de todas maneras. Y esto es lo que se conoce como el hambre humana en este tema. La necesidad en el hombre, entonces, el hambre de contacto y reconocimiento solamente puede ser apaciguada con caricias, lo cual puede ser un acto, cualquier acto que implique el reconocimiento de la presencia del otro. La suma de todo eso, la hermana que dijo afecto, es afecto. Cuando nosotros hablamos de afecto, el término afecto es un término sumamente subjetivo, es abstracto, no lo puedo visualizar, pero no solamente eso, es un concepto de muchas cosas. Y el niño lo va percibiendo. Yo lo voy a retroceder de nuevo a la imagen para que ustedes vean. Si un niño registra esto, sus primeros momentos los va a registrar. Si en el crecimiento después no existe esto, él va a reclamar, como cuando uno le da la teta, la leche o lo que sea. Él va a tener esa necesidad y lo va a reclamar, y cuando ve que no hay esto, él va a sentir esta ausencia. Y como no sabe cómo expresarlo, simplemente lo registra también. Pero es muy probable que va registrando con ciertas características diferentes a las primeras que ha conocido o que ha experimentado. Entonces, dentro de lo que estábamos viendo, ¿no? Que cualquier acto que implica el reconocimiento de la presencia de otro. Verne, que es el padre del análisis transaccional, dice, toda persona tiene necesidad de ser tocada, reconocida por los demás. Toda persona tiene necesidad de hacer algo con su tiempo entre el nacer y el morir. En ese espacio ocurren cosas. Estas son necesidades biológicas y psicológicas a las que Verne le llama hambre humana. Y frente al hambre humana, entonces, ¿qué es lo que va a describir Verne? ¿Qué es lo que ocurre con un niño que está en este desarrollo? Placer. El niño siente un placer que no lo puede describir, simplemente lo vive. Pero además que lo vive, va a ocurrir
internamente, o sea, esa satisfacción es increíble. No está comiendo necesariamente, pero ocurre casi lo parecido en los procesos que cuando uno ingiere alimentos, el cuerpo va procesando la alimentación física. El cuerpo aquí, a través del cerebro, va procesando también esas atenciones a las necesidades de hambre que tiene el ser humano. Y va a liberar en su cuerpo oxitocina. Lo vamos a describir un poquito en la siguiente, vamos a decir que es oxitocina. Le va a reducir el estrés. Muchas personas, por ejemplo, en este tiempo han sentido esta ausencia. ¿Por qué cree que han tenido estrés? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a un mundo que en lo general nos hemos relacionado. Y el corte de esto ha sido una ausencia de esa necesidad de hambre humana que tiene que ver con el contacto, con afecto, con relacionarse. Y el relacionarse, el volver a tener afecto, libera y reduce ese estrés. Mientras todavía no ocurra esto, el estrés aumenta. Cuando un niño no tiene ese acercamiento desde muy pequeño, entonces igual está pasando una especie de acumulación de estrés. Y el niño se vuelve un poco arisco, rabioso, malhumorado. Pero cuando recibe todos estos ingredientes, estos insumos, le reduce su estrés. Mejora el funcionamiento pulmonar. Su respiración es constante, fuerte, como cuando alguien no está corriendo y está liberando muchas sustancias que no necesariamente necesita el cuerpo. Y esas emociones alteradas, cuando vean mamá mueve todo su cuerpecito, respira, acelera su respiración, ejercita los pulmones, mejora el funcionamiento del pulmón. Pero también le incorporamos y le alimentamos de seguridad. Él se va dando cuenta que ese espacio le hace sentirse seguro. Pero las caricias y todo aquello que calma esta hambre ayudan también a situaciones de depresión. Para no caer en depresión, mejor dicho, ¿no? Producen felicidad, tan gozo. Y por último, muy interesante, ¿no? Ayuda a controlar la presión arterial. Conozco muchas personas que en ese tiempo, por ejemplo, la mayoría haga usted una investigación sobre los cuadros que hay, que se han dado en las atenciones médicas, la mayoría de las personas supuestamente han llegado con problemas de hipertensión, que tienen que ver con enfermedades o deficiencias cardiovasculares. Y muchos están atribuyéndole a un problema del corazón, y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque está sumado al problema de estrés. Y hay una deficiencia allí en lo que es el asunto de la presión arterial. Entonces, el hambre humana necesita, así como la comida, ese alimento. Vamos a ver lo que significa la oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? No es otra cosa más que una hormona secretada por la hipófisis que tiene la propiedad de provocar contracciones uterinas y estimular la subida de la leche. También se prepara farmacológicamente para ser administrada por inyección intramuscular o intravenosa con el fin de inducir el parto, aumentar la fuerza de las contracciones en el parto, controlar la hemorragia postparto y estimular la subida de la leche. O sea, fíjense lo que es esta hormona, la oxitocina,
que tiene que ver con estimular. Pero diremos, ¿no? ¿Qué es la hipófisis? Es una glándula, la otra es una hormona y esta es una glándula. Esta es una glándula de secreción interna del organismo que está en la base del cráneo y se encarga de controlar la actividad de otras glándulas y de regular determinadas funciones del cuerpo como el desarrollo o la actividad sexual. Esa es esta glandulita que hay allí debajo metido por la parte inferior del cerebro y es internamente, se llama hipófisis. Entonces esta hipófisis en cierto modo se segrega estas hormonas que se llaman oxitocina. Claudie Steiner, que nació en Francia, pero su familia es de origen austríaco, estudió en Estados Unidos y vivió durante mucho tiempo en México. Visitó Zaragoza para participar en el Congreso Internacional de Inteligencia Emocional y Bienestar, en el que cientos de expertos precedentes de todo el mundo habían trabajado en la búsqueda de la felicidad. Y aquí he puesto, a propósito, la bibliografía en la web. Este psicólogo Klein, protagonista del Congreso Internacional de Inteligencia y Bienestar, defiende la importancia de identificar y controlar las emociones para obtener efectos positivos de ellas. Anima a las personas a acariciarse con el tacto, con las palabras y a expresar sus sentimientos sin miedo para ser felices. O sea, esta figura, esta estructura que tiene el ser humano, que está basada en la alimentación de lo que es el afecto a través de las caricias y a través de las palabras. Estas animan a los seres humanos a ser mejores personas, a ser de manera estables, a ser personas equilibradas, seguras, gozosas, que no maldicen. Caricias y las nuevas tecnologías. Entonces, frente a la situación a la que nos encontramos ahora, nos toca preguntarnos si entonces, si no hay contacto y no hay caricias directas y esto que estamos acostumbrados a hacer, ¿qué papel juega ahí la tecnología? ¿No? Porque hoy todo el mundo tiene su celular y a través de su celular, entonces, prescinde de estas acciones, ¿no? Usted propone que todas las personas vivimos en un estado continuo de hambre de caricias. Esto es lo que estamos viendo. Entonces puede ocurrir que los mensajes de móvil y las redes sociales acaben sustituyendo las caricias reales y recurramos a este tipo de comunicaciones para saciar este apetito de estímulos. Eso es imposible. La humanidad va a empezar a tener una manera diferente de expresarse y de vivir, que no es la que nosotros practicamos hasta el día de hoy. Es muy probable que la humanidad tendrá una nueva perspectiva como seres humanos. Entonces, el hambre humana es por lo menos contenido de 3 elementos que tenemos que tomar en cuenta. Las caricias como una primera fuente, el reconocimiento del otro como otro elemento incorporado dentro de lo que es la satisfacción del hambre humana, y en cierto modo también determina qué es lo que hacemos con el tiempo, cómo lo vamos a usar en ese tiempo. Entonces el hambre humana definitivamente se va a saciar. En pocas palabras, lo que podríamos decir es, no existe un ser humano que no tenga ese hambre desde que nace. Está esperando afecto y reconocimiento del otro. Y para que estas dos cosas ocurran, se tiene que determinar un tiempo. El tiempo que uno acerca, que uno da, que uno otorga, que uno elabora, que uno reserva, es un tiempo importantísimo. Entonces, papá a veces no está en casa, está en el trabajo, quien se queda más tiempo con el niño es mamá. Y cuando viene el papá, mínimamente, tiene que dar un tiempo para que pueda haber esa
participación mutua de caricias con palabras y contacto y de reconocimiento del otro. ¿Quién es él y quién es el que está viniendo? Vamos a ver una ilustración aquí que un poco va a reflejar la importancia de lo que estamos diciendo en esta noche. Cuando el padre de Susana la dejó en un gran hospital infantil, la niña tenía, estamos hablando de Susanita, no es una niña, la niña tenía 22 meses de edad, pero su peso, 15 libras, correspondía a una niña de 5 meses y su tamaño, 56 centímetros, al de una niña de 10 meses. Prácticamente carecía de habilidades motoras, no podía gatear, ni podía hablar, casi ni podía balbucir siquiera. Si alguien se le acercaba, ella se retiraba llorando. Después de 3 semanas, durante las cuales nadie visitó a Susanita en el hospital, una trabajadora social se puso en comunicación con la madre. Tanto el padre como la madre tenían una educación superior a lo normal, pese a lo cual la madre se quejó. Los niños son una pobre excusa para los seres humanos. Hablando de su hija, dijo que a Susana no le gustaba que la cogieran en brazos y que prefería que la dejaran sola. Dijo además que había abandonado todo esfuerzo por tener contacto con Susana. Y en cuanto a cuidarla, admitió: no quiero hacerlo más. Los exámenes clínicos demostraron que no existía ninguna causa fisiológica que explicara el retardo físico y mental extremo de Susana. Y su caso fue diagnosticado como síndrome de privación materna. Se llamó entonces a una madre sustituta voluntaria para que durante 6 horas diarias, 5 días a la semana, le diera cariño a la niña. El personal de planta del hospital también dedicó mucha atención a Susana, cogiéndola en brazos, meciéndola y alimentándola con abundancia de intensos contactos físicos. O sea, además de alimentarla físicamente, también la estaban alimentando con contacto físico o real, ¿no? 2 meses más tarde, Susana ya había desarrollado una respuesta afectiva altamente desarrollada, aunque todavía continuaba siendo una niña insuficientemente desarrollada para su edad. Había ganado 6 libras de peso y crecido 5 centímetros. Sus capacidades motoras se habían desarrollado notablemente. Podía gatear por sí sola o caminar si alguien le ayudaba. Y ya no demostraba temor a personas relativamente desconocidas. El cariño, podríamos decir, el afecto, habría logrado un efecto sorprendente sobre Susana. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿qué es lo que había pasado? Miren, estas 2 personas tienen una niña, profesionales, muy letrados, muy entendidos, ¿no? Pero eran totalmente desconectados de lo que significa criar un niño. Y parece que lo habían dejado allí. Entonces mamá casi nunca se acercaba. ¿Cuáles son las primeras impresiones que ha tenido la niña? Personas alejadas. ¿Qué es lo que se le negó a ella? Afecto. Eso tiene que ver caricias, acercamientos, miradas, contacto. Y ella no pudo desarrollar lo que era seguridad, felicidad, oxitocina, mejoras en la circulación, y su cuerpo no se desarrolló. Y su tamaño no aumentó. Sus funciones motoras o psicomotrices tampoco fueron ejercitados. Era una niña con un retraso de la mitad de la edad que tenía. Si bien es cierto que tenía 22 meses, la niña tenía el reflejo de los resultados de avance solamente de un niño de 10 meses.
Y cuando estamos hablando de 22 meses, faltarían 2 meses para que la niña tenga 2 años. Y con 2 años ya los niños están caminando. Los niños ya están aprendiendo, cogiendo, están en todas las actividades. Entonces, cuando la mamá se acercaba y la quería tomar, estos acontecimientos eran extraños para la niña. Y la niña, como no tenía seguridad, lloraba. Y por supuesto, la madre se frustraba. Y luego, para evitar asumir responsabilidades, utilizó ciertos mecanismos de defensa. Y una de ellas decía que los niños son simplemente un ejercicio que no es tan bueno para quienes quieren desarrollarse intelectualmente. Son una especie de estorbo. Esto es inconcebible, ¿no? Pero lo usaba como un mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué es lo que se hizo allí? Se empezó a reestructurar y a renovar nuevamente los elementos que la niña necesitaba para que se alimente de esa parte psíquica, mental, emocional. Y se logró. Si bien es cierto que en 6 meses no se podía conseguir lo que ya en 22 meses la niña había tenido como descuentos en su crecimiento. Entonces se desarrolla en 6 meses y se logra resultados muy impresionantes. Si a eso le aplica 6 meses, es muy probable que la niña podría nivelarse en el nivel en el que estaba. 6 meses más, estamos hablando de 3 años, la niña podría estar caminando y podría estar hablando. Así que se podría, en cierto modo, equiparar ese tiempo, ¿verdad? De esto es lo que hablamos cuando hablamos de caricias. Las caricias del ser humano se alimenta de lo positivo y también se alimenta de lo negativo. El acercamiento de los padres es una especie de entregarle la alimentación positiva. El alejamiento, el niño de todas maneras se va a alimentar, pero se alimenta de elementos negativos, insumos negativos. ¿Qué quiere decir en resumen? El cerebro está capturando todo lo que encuentra, todo lo que ve, todo lo que está en su entorno y en su alrededor. El niño está trabajando con el cerebro y está allí absorbiendo, comiendo todo lo que encuentra. Y si no lo encuentra, come lo que no encuentra. Pero hay comida allí para el cerebro. Entonces, el hambre humana, por lo tanto, la deficiencia de esto impide que el cerebro se consuma cuando se come. Entonces, el hambre humana impide que el cerebro se consuma si esto es aprendido. El cerebro no se va a consumir. Otro ejemplo más interesante todavía y está en relación con esto es Rita Levi-Montalcini, es una neuróloga, premio Nobel en 1985, una doctora que fue a hacer su carrera en los Estados Unidos después de haber aprendido al lado de su padre, un gran médico en la época del Tercer Reich, donde estaba en la época de Hitler, donde las mujeres no podían estudiar, tenían un esquema diferente hacia las mujeres, ¿no? Entonces, pero ella estaba muy impresionada sobre los grandes estudios que hacía su padre en neurología. Y ella, en una entrevista que hacen, dice, ¿qué pasaría si usted tenía 100 años? ¿Qué pasaría si usted tuviera 20 años? ¿Sabe lo que respondió? Ella dijo, mi cerebro está como de una persona de 20. No puedo evitar mirarme al espejo que mi cuerpo se consume, pero mi cerebro sigue creciendo. La pregunta es, ¿cómo logra hacerlo? Ella decía, porque sigo estimulando a mi cerebro. Mi cerebro sigue comiendo. Es lo que quería decir, sigue alimentándose. Y lo hago a través de las motivaciones y la creación de nuevas propuestas y nuevos proyectos para crear becas internacionalmente para que niñas del África puedan tener una beca de estudios. Y la sigo haciendo. Sigo estimulando, sigo pensando. Es interesante lo que dice
Entonces, y da a entender que solamente el cerebro empieza a morir y se consume a partir de lo que nosotros mismos decidimos no alimentarlo más. Nosotros hacemos que nuestro cerebro sea senil. Cuando nosotros decimos, bueno, me jubilé y a descansar. Te vas a las esquinas y conversas de los grandes recuerdos. Estás viviendo tus grandes recuerdos, te quedaste en el pasado. Y no hay forma de seguir despegando. El hambre humana está en relación a eso, ¿no? El hambre humana entonces impide que el cerebro se consuma. A medida que un niño crece, el hambre primaria temprano por contacto físico real se modifica y se convierte en hambre de reconocimiento. Una sonrisa, una señal de sentimiento, una palabra, un sueño fungido, un gesto reemplazante. Finalmente, algunas caricias físicas, como el tacto. Estas formas de reconocimiento, ya sean positivas o negativas, estimulan el cerebro de quien recibe y sirve para comprobar el hecho de que está allí, está vivo. Por eso decía, cuando el cerebro empieza a morirse, cuando nosotros decidimos que hasta aquí nomás va a pensar, se vuelve senil. Pero si no, el cerebro sigue creciendo. Las caricias de reconocimiento impiden además que su sistema nervioso se consuma. Por eso es que los viejitos a veces cuando terminan en un reposo y se sumen en una depresión increíble, son abandonados totalmente porque allí han dejado de darle de comer a ese ser humano y se deprimen y entran en estrés y mueren apenados. Puede ser sentida también esta hambre humana en cualquier parte. Algunos individuos necesitan mucho más reconocimientos para sentirse seguros. Tal hambre puede ser intensamente sentida en cualquier parte, en el hogar, en el aula, incluso en el trabajo. Imagínense los niños que van al colegio y son sujetos a bullying. Esa hambre humana está siendo alimentada de manera negativa. Pero está siendo alimentada. Se hace en la casa, en el hogar, en el trabajo y con la sociedad. En la iglesia, quienes van a las iglesias. Ilustración 2. Vamos a ver aquí también esta parte muy interesante dentro de esta ilustración. En una empresa se quejaba un supervisor de que uno de los empleados de su laboratorio se pasaba demasiado tiempo en el refrigerador de agua y dejaba su aislado laboratorio cada hora, buscando a alguien con quien hablar. Después de un entrenamiento en el análisis transaccional, cuando ven ustedes AT, no es Antiguo Testamento, sino AT es análisis transaccional, el supervisor hizo una práctica corriente de asomarse por el laboratorio a intervalos para una breve conversación amistosa con su empleado, quien hizo menos frecuentes sus paseos por el pasillo. Tal como lo descubrió ese supervisor, las diversas necesidades humanas por reconocimiento confrontan a quien quiera que trabaje con gente. A menudo, los gerentes más efectivos son aquellos que pueden acariciar y reconocer apropiadamente a los demás. Qué interesante, o sea, este supervisor había visto que alguien que estaba aislado totalmente en una zona, que estaba haciendo un cuidado y no tenía contacto con personas. Él aprovechaba los refrigerios para irse y se ausentaba y constantemente estaba yendo. ¿Y qué es lo que hacía él? Él estaba buscando alimentar su cerebro a esta hambre humana con esas relaciones que cuando vio que era ausente y había una ausencia de ese alimento, él iba, pero estaba chocando con el trabajo. El supervisor, lejos de hacer una crítica y censurarle, lo que él hace es averiguar qué es lo que estaba pasando y descubre que él iba para alimentarse de esta parte que todo ser humano hace. Entonces, ¿qué es lo que hace? Él venía un poco más seguido y le acompañaba en las conversaciones y él ya no tenía necesidad de irse. Entonces se quedaba más tiempo porque había con quien conversar. Así que de esta manera solucionó un problema, ¿no? Y eso lo hizo solamente, se lo logramos hacer a través del análisis transaccional.
Tal descubrimiento entonces de este supervisor de las diferentes, estoy repitiendo, nuevas humanas por reconocimiento confrontan a quien quiera que trabaje con gente. A menudo los gerentes más efectivos son aquellos que se pueden acariciar y reconocer apropiadamente a los demás. Y quiero redondear esta idea aquí. Yo logré que mis estudiantes, cuando estuve como director de un seminario, ellos pudieran participar en sembrío de frijoles, quinoa, habas, maíz, como parte de cubrir sus gastos en el seminario por los estudios. Entonces ellos venían, una beca era reconocida como parte de un programa de Holanda, de la GZB, y la otra parte ellos mismos lo lograban, pero tenía que alguien hacerla, formular la iniciativa. Y ninguno de ellos se negó a ir. ¿Por qué? Porque estábamos juntos siempre, conversando, todos los unos con los otros. Puse tazas de café, puse calentadores, y los chicos se levantaban en la noche y se juntaban, se ponían a conversar, después de haber estado leyendo mucho rato, que eso era muy bueno, ayudaba a su desarrollo intelectual, pero necesitaban alimentar esa parte humana. Salían, se tomaban un café, y esto reconfortaba mucho. Los 4 años de mi gestión en esa institución fueron los mejores de estos estudiantes. Hasta el día de hoy ellos lo recuerdan como una de las mejores gestiones, no por alabarme, sino simplemente porque a mí me ayudó a conocer estos temas. El abandono y la soledad no ayudan mucho. Por supuesto hay quienes han logrado cosas solas, ¿no? Pero también tienen unas carencias muy representables, ¿no? Que afecta a veces también en las relaciones con otras personas. Entonces, allí, cuando haciendo un recuento de todo, caricias positivas, por ejemplo, un hola, de manera íntima. Las caricias positivas son frecuentemente sentimientos de afecto y apreciación, como cuando uno dice, oh, qué bien bailas, me alegro de que seas mi hijo, ¿no? No decir, no esperábamos una persona como tú, esperábamos una niña, ¿no? Y cuando hay un niño, ¿no? O al revés, ¿no? A una niña se dice, bueno, no esperábamos una mujercita, esperábamos un varoncito. Son caricias, pero no son positivas, son negativas, ¿no? Es decir, esta expresión, me alegro que seas mi hijo, es un alimento. Me salvaste el día acabando este informe, un jefe a su secretario o a su asistente, ¿no? Otra es un placer trabajar contigo en la misma oficina. Ustedes saben las relaciones que tenemos como profesores y con la división de Surdes que tenemos nosotros este programa conjuntamente con la Universidad San Cristóbal de Humana. Nos relacionamos en esos términos. Genial, qué bueno y maravilloso, ¿no? Y estamos constantemente allí conectándonos, alimentándonos. Y eso nos da mucho más seguridad en las relaciones de trabajo. Las caricias positivas, entonces, son cumplidos. Tú eres lo suficientemente bonita como para aparecer en la portada de esta revista. Es una manera de decir, por ejemplo, a la persona que no está bien que salga en una portada, pero no se lo dice de esa manera, lo expresamos de una manera positiva, ¿no? Es mejor, eres una persona más allá, para que no estés allí en una portada, no en una revista. Tú eres una persona mucho más considerable, ¿no? Tener una chica por aquí es estupendo, ¿no? Saber que hay todos varones y hay una chica allí que se siente un poco medio desorientada, sabiendo que es la única chica que hay allí y hasta medio que se reprime, se avergüenza y tiene temor. Y que alguien venga y le diga, tener una chica por aquí es estupendo, ¿no? A veces, en algunas ocasiones, he tenido también este tipo de ocasiones o circunstancias en las que decía, wow, nos sentimos, en cierto modo, muy agradecidos a Dios en personas como ustedes. Aquí están ustedes, en cierto modo, embelleciendo el espacio de estos varones. Nos encontramos, ¿no? Y ustedes se sentían halagadas con esto, ¿no? La oficina luce más agradable con tu arreglo global. Nadas como un campeón, no importa si no nada como un campeón, pero lo animamos, ¿no? A que el chico mejore en su tratamiento, ¿no? Esas son caricias positivas. La chaqueta deportiva que has escogido es elegante.
Tu propuesta es clara, concisa, es exactamente lo que necesitábamos. Dentro de las caricias, hay algunas caricias también superficiales, que son sencillas, pero que son de mantenimiento. Mantenimiento es así, que es constante, que no tiene mayor trascendencia, pero que es importante que la hagamos, ¿no? En cierto modo pueden carecer de un contenido significativo necesariamente, pero proporcionan. ¿Qué cosa es lo que proporcionan? Un reconocimiento, ¿no? Hola, buenos días. Yo un día caminando por la calle, yendo hacia mi casa en Ayacucho, yo vivía por la zona de Canamba, terminando de recorrer a pie toda la zona de lo que es la parte agraria, ¿no? De INIE. Y estaba llegando a la parte donde se hacen las ferias agropecuarias, y por ahí hay una entrada hacia una urbanización. Entonces yo estaba llegando para allá y alguien me saluda, y yo no lo escucho. Y el hombre del campo me dice, las llamas nomás no contestan. Era una caricia negativa, ¿no? Pero porque me había saludado, yo no respondí. Simplemente esas suenan de mantenimiento. Yo tuve que decir, perdón, no me había escuchado, disculpen, sin tomar agravio en las palabras que me había dicho, ¿no? Porque me comparó con una llama, porque la llama dice no responde, ¿no? Pero no tuve en cuenta, le pedí disculpas y perdón. Entonces, para retribuir la acción, simplemente esas son de mantenimiento, ¿no? Que pueden también producir cierto desasosiego en las personas, ¿no? Pero hay un reconocimiento. Mantienen activa la comunicación. Entonces eso me permitió a mí que cada vez que me encontraba con personas tenía que estar atento a cualquier cosa que le pudieran decir, un saludo de repente, o yo expresar un saludo. Eso, en cierto modo, ayuda también a las personas a saber que tienen la sensación de estar vivos, ¿no? Y que son reconocidos. Imagínense un campesino que viene del campo, se encuentra con un citadino que era yo, que me saluda como hace en su tierra y que no le contesta y dice, ¿qué pasa? Que nadie me contempla. Y en la ciudad hacemos eso. La gente del campo viene y se da cuenta que nadie les saluda, son invisibles. ¿Usted sabe lo que significa para esto, para ellos? Es interesante eso, que a veces nosotros no nos damos cuenta. En las iglesias, cuando vienen para personas que son invitadas, por ejemplo, pasan desapercibidos, son invisibles. Por eso es importantísimo, desde muy pequeños a los niños, saludarles, hola, ¿cómo estás? Entonces ellos se van acostumbrando a ese ritmo, que cuando después de haber estado separados se encuentran, se saludan, es para decir, estoy vivo todavía, no soy un ser invisible. Esto es lo que nosotros necesitamos. Estas caricias positivas, entonces, ¿qué cosa es lo que son? Son transacciones complementarias. Y hay que grabarnos esto dentro del análisis transaccional, que estas son transacciones complementarias. ¿Por qué? Porque son directas, apropiadas, pertinentes. Se lanza y tiene respuesta. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, estoy bien. Hay respuesta. Esas se llaman complementarias. No podría ser complementaria si alguien lanza, como en el caso mío que no respondía al caballero del campo, pero él me refutó, entonces no fue complementaria. Pero al pedirle disculpas y luego de decir buenos días también, discúlpeme, hubo una complementación. Directas, apropiadas y pertinentes. Apropiadas en el sentido que respondí lo que a él le causó extrañeza y se corrigió el asunto del saludo. Entonces, son transacciones complementarias, directas, apropiadas y pertinentes. Caricias positivas. ¿Qué resultado puede dar una caricia positiva? Dentro de esto, nosotros podemos encontrar que la primera sensación que tenemos es que la persona se siente bien, se siente viva, está alerta, es trascendente. Fíjese todo lo que contiene un saludo, una caricia positiva, un toque, lo que sea. Una primera sensación. Una sensación profunda, que hay una especie de una sensación de bienestar, ojo,
con lo que vamos a escuchar ahora, confirma su inteligencia. Esto puede parecer increíble, pero resulta que estamos ayudando a desarrollar inteligencia en los chicos. Pero no solamente esto, también hay sentimientos subyacentes. Cuando hablamos de sentimientos subyacentes que están atrás, ¿no? Que no se visibilizan, ¿no? Hay un sentimiento de buena voluntad, que también en la misma persona queda allí en la parte interna de su ser un deseo de querer hacer lo mismo y repetir también. Pero también comunican posturas, rostro, no enojado, alegre. Pero aún si fuera positiva, o sea que estamos ahorita solamente en las partes negativas, ahora estamos en las positivas nada más. Esto es sentimientos subyacentes. Estoy bien, tú estás bien. Tú me saludas, yo te saludo y me siento bien. Sustenta a la persona, si es que esto no es exagerado, por supuesto, ¿no? Otra vez, esto está en relación con lo que hemos visto, es sentirse que estás, que existes y que vives, ¿no? Sustenta a la persona. Hay una especie de satisfacción profunda. Ejemplos que nosotros vamos a encontrar están en las páginas, hay mucho material allí en sus módulos. Un padre, por ejemplo, hablando, hijo, ¿cuánto te quiero? Me alegro que seas mi hijo. Un jefe, buenos días, señores, caballeros, señoritas, señoras, ¿no? Lo que sea. Es un placer trabajar contigo, ¿no? Es con los compañeros con quien estamos. El amigo, que bien bailas, ¿no? Entonces, ¿qué es una caricia en realidad? La definición sencilla es un sentimiento de afecto y apreciación. Eso es todo. Afecto y apreciación. Ahora, por supuesto que estos dos conceptos, estos dos términos, son conceptos que encierran un bagaje de definiciones y de acciones. O sea, que están resumidos en estas dos palabras. Afecto, apreciación. ¿Qué contiene una caricia, entonces? Por esto decíamos que tiene que ver con el desarrollo intelectual. ¿Qué es lo que contiene una caricia? Información sobre aptitudes. Cuando uno da una caricia, le estamos haciendo consciente de sus habilidades, de sus recursos individuales. Identificar habilidades y recursos en clase. Por ejemplo, eso sería un ejercicio muy interesante. ¿Qué habilidades tienen ustedes? Y esto está en relación con las caricias que ustedes han recibido y que les ha ayudado a desarrollar. Recuerdo cuando una vez a uno de mis cuñados, yo estaba con él, le llevé al lugar donde yo trabajaba, en una factoría. Y vio lo que yo hacía. Él se quedó asombrado. Y al quedarse asombrado, yo le llevé a ese lugar y saber que le llevaba a un lugar donde él se quedó pasmado en lo que estaba viendo, era una especie de motivación y estimulación. Saber que él existía, que había algo que él podía hacer. Eso generó en él esa voluntad de querer hacer cosas. Él terminó estudiando mecánica. Y él siempre está fuera del país trabajando en grandes empresas al día de hoy, ¿no? Entonces, ¿qué he descubierto en esto? En estas caricias que contienen informaciones sobre aptitudes, sus habilidades, sus recursos individuales. Y dentro de ello está pues el desarrollo intelectual, ¿no? Un ejemplo en el tiempo. Por ejemplo, ¿no? Has cortado el césped muy bien. Tiene un aspecto excelente, te lo agradezco. El hijo infiere cosas positivas sobre sí mismo cuando escucha esto. Reconoce que tiene habilidades, porque lo hizo bien, pero también ayuda a mantener su posición triunfadora. Miren lo que hace, la caricia.
Y con esto se va grabando y es su inteligencia la que se está desarrollando. Porque entonces, a través de sus habilidades, su cerebro ha trabajado para ver cómo lo hace bien y cómo lo hace mejor para recibir luego el pago por caricias. Y entonces ahí has cortado el césped de manera muy excelente. Tiene un aspecto excelente y te lo agradezco. Entonces, 3 cosas. El hijo infiere cosas positivas de sí mismo. Se da cuenta que es una persona que sirve. Reconoce que tiene habilidades. Está poniendo en desarrollo y ejercicio sus elementos intelectuales. Ayuda a mantener su posición triunfadora. Bueno, está. Otra expresión que contiene estos tres elementos que hemos visto. Es una muchacha tan agradable y tan buena. Expresado esto, por ejemplo, alguien que busca trabajo a los 40, puede parecer como una especie de un disco paternal. Pero la forma como se ha dicho, la expresión no es desagradable. Pero que a la persona le están diciendo que es agradable, aun cuando ha pasado los 40 años, que están necesitando una secretaria o una trabajadora que no necesariamente tiene que tener 40 años, pero se le está diciendo que tiene otras posibilidades y otras condiciones. Y con eso se mantienen las condiciones de sus habilidades y de su buena voluntad. Solo que ha llegado a un lugar donde están pidiendo con un perfil, pero no le desaniman. Otra expresión, eres un ángel. Una secretaria que evita a una persona impertinente de manera muy cordial, alguien que ha venido pues enojado, ¿no? Y dice, señor, quiere calmarse, cálmese, porque entonces usted tendrá oportunidad de decirme qué es lo que usted quiere expresar. Sí, yo estoy enojado. Estamos escuchándole para esto. Veré qué hago, señor. ¿Qué le parece si después le vuelvo a llamar para darle alguna respuesta sobre lo que usted está exigiendo? Y está escuchando el jefe lo que dice. Y frente a esa actitud de la muchacha le dice, es un ángel. ¿Por qué? Porque de manera muy elegante, diplomática, amable, calmó a la persona que estaba airado, pidiendo algo de manera no adecuada. Dentro de ello, entonces, algunas expresiones no proporcionan datos de sus habilidades cuando uno dice que es un ángel, ni recursos individuales, pero allí está. Este es un ejemplo general. O sea, dentro de las caricias, estamos viendo aquí algunas caricias que son específicas y algunas caricias, de cierto modo, como vimos la anterior, pareciera que es un descuento, pero es una fuera de tiempo, le llamamos. Es una caricia, un ejemplo fuera de tiempo. Y aquí estamos viendo un ejemplo general. Cuando decimos, por ejemplo, los chicos de colegio, ¿no? 5 o 6 estudiantes lo hicieron de manera muy excelente. La selección, por ejemplo, ¿no? De manera muy general. Lo hicieron todos bien. Aunque hubieron 2 que han estado mal, pero no importa. Se lo han partido, ¿no? Ellos han estado involucrados, están sujetos a tener fallas, pero que no han implicado demasiado en el resultado como negativo, ¿no? Entonces, no necesariamente esa expresión dice sobre sus habilidades, como lo que sí hemos encontrado, cortases el césped de manera muy excelente. Eres un ángel. No lo dice tampoco, ¿no? Pero es un reconocimiento. Un recurso que protege la dignidad también tiene que ver las caricias, ¿no? Es un padre que acaricia positivamente a su hijo. Es un recurso que protege su dignidad. Un profesor que saluda con cariño, usa su nombre, le mira la cara atentamente, escucha sin censurar sus sentimientos e ideas, protege la dignidad. Una frecuencia no desarrollada. Por ejemplo, cuando usted está escuchando a los niños que dicen, mis padres nunca me escuchan, es una frecuencia no desarrollada. Porque el niño ha querido expresarse y no le han permitido. Entonces, él ha querido ser retribuido y hay una especie de descuento que se le ha hecho al chico. Los padres, mis hijos nunca me escuchan.
Ahí se llama se completa el círculo de la frecuencia no desarrollada. O sea, ¿cómo quieres que te escuchen cuando tú no escuchas? Ahí está, una ausencia de caricia. La figura de escuchar es una caricia, es acercamiento, es positivo, genera voluntad, ¿no? Entonces, hay una retribución después de lo mismo. Y a veces nosotros, cuando nuestros hijos crecen, nosotros tenemos a decir algo así como que, no sé por qué mis hijos me han salido así. Y eso es algo insólito, ¿no? Porque los chicos, pues, no imaginan cosas, ¿no? Sin darnos cuenta, hemos comunicado, hemos trasladado de repente caricias o hemos, en cierto modo, descontado esas caricias a ellos que no han sido entregadas. Pero ellos, como están en ese proceso de hambre humana, ellos no van a procesar lo que ellos están encontrando, ¿no? Los esposos, ¿no? Realmente, ¿no? Dice, él o ella nunca me escuchan. O sea, el esposo o la esposa. Él nunca me escucha, o ella dice, él nunca me escucha. Los jefes y él, ¿no? Sí, lo he dicho 1 y 1000 veces y sigue sin escucharme, ¿no? Los empleados, dicen, los de arriba, ninguno de los de arriba nos escucha. ¿Creen que los de abajo también van a escuchar? No van a escuchar. Y esto hemos visto nosotros en este tiempo, en nuestro espacio político en el país, ¿no? La frecuencia desarrollada, esto sí es una frecuencia, otra es una frecuencia no desarrollada, es una frecuencia desarrollada. Sentimientos y opiniones e ideas han sido verdaderamente oídos. Mira, sentimientos y opiniones e ideas. O sea, ¿qué siente? ¿Cuál es su opinión? Y también ha dado alternativas e ideas, ha propuesto cosas. Esto es una frecuencia desarrollada. Pero también han sido retroalimentadas verbal del contenido de lo que dijo o que hizo. O sea, han sido escuchadas, pero han sido retroalimentadas también. Esta es una frecuencia desarrollada. Junto con una conjetura sobre sus sentimientos inherentes en sus palabras o actos. O sea, quiere decir que ha habido también una conclusión sobre cualquier conjetura que pudieron haber tenido, y al haber sido escuchado y haber tenido respuestas, llegan a una muy buena conclusión. Imagínense el desarrollo cerebral que tiene una persona o un niño que tiene esta frecuencia. Cuando hablamos de escuchar de verdad, no significa estar de acuerdo. Ojo. ¿Qué quiere decir? Escuchar, aclarar y comprender los sentimientos y puntos de vista de otra persona. Yo puedo escuchar a alguien decir, bueno, particularmente no estoy de acuerdo, pero eso te hace sentir satisfecho a ti. ¿Sí? ¿Y qué logra con esto? Esto. Yo creo que sí. Bueno, a mí no me serviría esto porque tengo otra forma de mirar, pero veo que aquí sí. Es una frecuencia desarrollada. Significa entonces que le estás escuchando y que no estás de acuerdo, pero que desde su perspectiva le hace bien a él. Una frecuencia desarrollada también que significa echar y no estar de acuerdo es cuando muchas personas ponen sus planteamientos y quieren obligar a otras personas, y eso no es la idea. O simplemente callamos y la otra persona da por entendida que tú estás aceptando y dice que se puede de acuerdo conmigo. Dice, no, yo te he escuchado simplemente. Y es una frecuencia desarrollada cuando nosotros, en cierto modo, clarificamos ese punto. Es importante decirlo, ¿no? Mira, te escuché, sí, me parece, esa es tu posición, la respeto. Más o menos para que tengan una idea, ¿no? Un señor me dijo, uy, qué suerte tuve yo aquí. Yo no creo en la suerte, señor, le digo, me va a disculpar, que usted no cree en la suerte. No, porque mira, me dice, a ver, ¿qué pasaría usted, señor? Me dice, si usted está en tal lugar y se cae una pared y involuntariamente alguien viene, se cae de la pared, le saca de la pared y se cae allí. ¿Usted tiene suerte o no tiene suerte? Me dice. Bueno, entonces estábamos en la discusión de si había suerte o no suerte. Y yo le decía, discúlpeme con todo respeto, pero yo discrepo de usted, pero si usted cree en la suerte, está bien. Yo no creo en la suerte, señor. Y él se molestó porque él quería
y ponerme. Entonces le pongo un ejemplo, le digo, señor, ¿usted tiene hijos? Sí, me dice. ¿Está estudiando en la universidad? Sí. Y dígame, cuando él postuló a la universidad, ¿logró entrar en la primera? Sí, me dice, qué suerte. Le digo, no, me dice, no es suerte. ¿Por qué? Entonces ingresó, porque él estudió. Yo no creo en la suerte, señor. Si no hay un esfuerzo, si no hay una voluntad, si no hay forma de cómo nosotros planeamos, estructuramos, hacemos aquellas cosas mínimamente. Por eso es que alguien dice, mi hijo, qué mala suerte he tenido, mi hijo me ha salido mal. Está aquí. Este tema tiene que ver mucho con esto. Quizás podrán haber algunas excepciones, pero al menos los que he visto siempre ha habido un factor que ha determinado sobre el resultado de lo que es, salvo que haya una desgracia que no esté necesariamente en nuestro alcance, como por ejemplo un accidente fortuito o voluntario, ¿no? Que condicione, pero no limita esto, ¿no? De lo que estamos tratando con el tema. Ok. Bueno, no me quiero ir por otro lado. Quiero quedarme simplemente para que podamos entender lo que significa una frecuencia desarrollada en el asunto de las caricias para satisfacer el hambre humana. Una frecuencia desarrollada y aplicada. Un adolescente que dice, por ejemplo, la escuela es insoportable. Es una frecuencia desarrollada, la desarrolla y es aplicada por parte de la que está escuchando. Su madre le dirá, la escuela te pareció insoportable. Hoy te sientes bastante enojado por eso, ¿verdad? Hay una forma de conectarse con él sin tener que reprocharle. Una persona puede sentirse enojado y uno no se puede enojar por decirle, a ti nunca te gusta el colegio. Es bueno saber por qué, cuáles son las razones por las que se siente que la escuela es insoportable. Hay una razón. No olviden que hemos dicho que las caricias se van a recibir en el hogar, en el colegio, en la sociedad, en la iglesia, en el trabajo o con los compañeros de estudios de la universidad. Una frecuencia de desarrollo aplicada, otra vez. Una secretaria que comete errores, refunfuña, trata bruscamente a los visitantes por la forma como está, ¿no? Su jefe le dirá, aplicado, ¿no? A juzgar por lo que acaba de decir, me parece que usted está preocupada, ¿verdad? Y esto le puede llevar a la calma. Es una caricia. Es una frecuencia desarrollada y está siendo aplicada para que pueda ser reestructurada. Y aquí vamos a ver más o menos cómo es que trabajan. Ustedes pronto van a ver el panorama de lo que significa el análisis transaccional. Las transacciones de retroalimentación de un adulto. Entonces, normalmente el análisis transaccional plantea tres estados, ¿no? Desde el padre, el adulto y el niño. El estado yo del padre, el estado adulto el estado yo del adulto y el estado niño del yo, ¿no? Y aquí están. Entonces aquí están las dos figuras, ¿no? Acá está un niño y un padre, o quien sea que esté, un secretario, una secretaria, un jefe, una secretaria. Normalmente, cuando hay una reacción de este tipo, de expresiones como la de la secretaria, lo que está hablando es el niño. Y la persona que quiere hacer la retroalimentación lo tiene que hacer desde el estado adulto. Si yo refunfuño igual que la secretaria, no lo hago desde mi estado adulto, lo hago desde mi estado niño. Y entonces, entre dos niños, no va a haber una calma. Va a haber una especie de roce y de desconexión. En los casos anteriores se usa la transacción de retroalimentación del adulto, como hemos visto ahí en el panorama, en la imagen. Sin condenar o condonar, el adulto escucha el contenido con los sentimientos que la otra persona expresa desde su niño. El receptor no habla sobre sí mismo, sino que hace hincapié en el mensaje tú. Me parece que tú, dice, no está hablando, no habla sobre sí mismo, ¿no? Sino desde el tú. Me parece que usted está enojada, tengo esta impresión. Me parece que la veo un poco cansada, sí. Porque no te tomas un tiempo, descansas para que puedas mejorar en el trabajo, ¿no? Forma de expresarla, ¿no? Un profesor que usa esta transacción reconoció esto, ¿no? Cuando intenté escuchar por primera vez activamente, realmente tenía que liderar internamente con mi padre y mi niño.
Mi primera reacción ante cualquier comportamiento que no me agradaba era de padre y quería castigar y regañar al muchacho. Mi siguiente reacción era de niño. Yo me sentía muy ineducado cuando los muchachos se conducían mal y me decían, vaya hombre. ¿A qué se está refiriendo todo eso? Pues un profesor que cuando ve a los niños que están haciendo travesuras, entonces él refunfuña, que venía la parte del padre, ¿no? No del adulto, sino del padre que quiere, ya muchachos, póngase en orden, ¿no? Como lo hacen los papás, a veces no lo hacemos los papás, ¿no? O simplemente va a reaccionar la parte ineducada que es del niño, porque se conecta con su niño. Los niños se conectan y hace accionar, activar su parte niña. Y termina también de repente cayendo en el juego de los niños. Entonces, por eso es que decía que no lograba controlar esta parte y luego los niños terminaban haciéndole ver a él más niño. Y dice, vaya hombre, este no entiende las cosas, ¿no? Y queda peor que los niños, ¿no? Y aquí viene lo que se llaman los descuentos y las caricias negativas. De todas maneras, el ser humano necesita alimentarse y hay un hambre humana. Si es positivo lo que recibe, se alimenta con esto. Pero si no hay nada positivo, lo que encuentra, lo toma. Y si eso es negativo, lo toma. Por ejemplo, falta de atención, lo toma. Son caricias también, pero no de afecto. La atención negativa, por ejemplo, el mensaje es dejada de lado, embromada, disminuida, humillado, degradado físicamente, motivo de risa, ridiculización, tratada de manera insignificante o rebajado. Esto conlleva a una degradación ulterior. Y en cierto modo la niña al comienzo del material, en la ilustración que hicimos, hizo esto, ¿no? La niña hizo eso. Cuando no se acercaba. ¿Por qué? Porque había falta de atención, lloraba. Y esta es una degradación ulterior. Y ella dice, no sé por qué ella reacciona así, así es que por eso ni me quiero acercar ya, porque va a llorar. O sea, la niña, sin querer queriendo, se lo dijo a ella, con el llanto. ¡Ah! Llora la niña, se acerca la mamá y ya. Pero te dice, no, ulterior, hay un mensaje ulterior que dice, no te quiero, me asustas. Jack Schiff, aquí presten atención, por favor, cuando estamos hablando de estas partes negativas, ¿no? Estos descuentos y caricias negativas, que cuando uno no atiende, van a ocurrir 4 cosas, indefectiblemente. Cuando un niño, por ejemplo, está llamando la atención de un padre y no es escuchado, aquí manifiesta Jackie Schiff para decir que el problema en sí no es tomado en serio. Eso significa que no me importas tú, no me importa lo que estás pasando, no me importa lo que te preocupa, a mí no me interesa. Le estamos diciendo al niño que su problema no nos importa. La segunda cosa que encontramos ahí, que ese problema no es importante. Por lo tanto, se le está negando a entender que ese es un problema del niño y que necesita, en cierto modo, ser escuchado. Pues la importancia del problema es negable. No es importante. La primera cosa estamos viendo es, no es tomado en serio. La segunda es que ese problema no es importante. Como no es importante, lo dejamos de lado. Pero eso no es todo. Le estamos diciéndole que la solución es negar. Se le está negando una solución. Porque el niño viene con el problema y quiere una solución. Pues ya estamos nosotros transmitiéndole a él que no es importante, que no es tomado en serio, que no es importante y que no puedes tener solución. Y no hay solución. ¿Qué cosa crees que va a pasar qué cosa creemos que va a pasar en el intelecto del niño? En la parte cognitiva del niño. Le van a sacar interpretaciones erradas. Finalmente, una persona niega su propia capacidad de resolver un problema. Después decimos, hijo, pero ¿por qué es tan bruto? Pero hijito, ¿cómo no puedes entender
¡Qué barbaridad! Te lo he explicado 10.000 veces y no entiendes. Las mamás a veces se desesperan y los papás también, pero sin embargo, no saben que detrás de esto hay un antecedente que tiene que ver con una caricia descontada, negativas que ha recibido. En algún momento, el niño, voy a poner un caso, está queriendo solucionar un problema en su juego que está teniendo con su trencito y con un carrito y no sabe cómo solucionar alguna dificultad que se le ha planteado. Se levanta y lo primero que dice es, mamá, ¿me puede ayudar? Va corriendo a mamá y mamá está viendo su novela y la mamá le dice, ay, hijito, no me molestes. Ahorita, después te atiendo. ¿Quién es primero? ¿El niño o la novela? Entonces el niño allí está recibiendo un descuento. Y ahí se le está diciendo estas 4 cosas. Que su problema no es importante para mamá, la televisión es mejor. Es primero. La segunda es que ese problema no es importante, no ha sido tomado en serio, ¿no? Y no es importante, en segundo lugar. Y no hay la posibilidad de que el niño deje producir un desarrollo intelectual frente a la dificultad que se acaba de encontrar y que necesita que alguien le ayude a resolver. La solución es negada. Y por lo tanto, con ello, estamos nosotros imposibilitando esa capacidad de desarrollo para resolver problemas. Estas 4 cosas son las que habla Chuck Schill sobre el descuento de las caricias. Descuentos y caricias negativas. Entonces, quiere decir, en sí no es tomado en serio. Una madre mira la televisión mientras el bebé llora, ¿no? Ahí está el ejemplo. La importancia del problema es denegada. Un supervisor dice, usted lo toma todo demasiado en serio. Y la cosa no tiene tanta importancia. Porque te ahogas en un vaso de agua. No, sí es así, es un problema, ¿no? Que tiene que solucionarlo allí, ¿no? La tercera, la solución es negada. No puedes hacer nada con respecto a su marido díscolo. ¿Qué es un díscolo? Que tiene tendencias a desobedecer y rebelarse contra las normas y órdenes. El díscolo activista del mayo del 68. Es una historia que ha ocurrido, ¿no? De un hombre que no tenía las capacidades, las condiciones de poder solucionar problemas, ¿no? Y ahí encontramos, ahí está la web para que puedan ustedes también leer sobre qué es un díscolo, ¿no? Entonces, la solución es negada. Dice, no puedes hacer nada con respecto a tu marido díscolo. O sea, ya está malogrado, no se puede hacer nada. Eso no es verdad. Sí se puede hacer, ¿no? Pero se le está negando una solución. Y finalmente, ahí tenemos, ¿no?, una persona que niega su propia capacidad de resolver un problema. Yo no puedo evitar el ser malhumorado. No es culpa mía. ¿De quién es la culpa? Eres un bruto. Y el niño a veces se queda mirando a la mamá y dice, yo no tengo la culpa. Tú tienes la culpa. Porque tú no me has dado las caricias, no has incentivado mi desarrollo adecuado, no me has hecho vivir, no me has hecho sentir que vivo, que existo, que soy participante de este espacio y que necesito desarrollar ciertas condiciones para poder solucionar problemas. Nunca has estado para esto, nunca me has escuchado, no he sentido esta caricia afectuosa de parte tuya y ahora me dices que soy un bruto. Es una forma de decirlo, ¿no? Entonces, ya no puede evitar el ser malhumorado, ¿no? Y allí nosotros vivimos con esto, en cierto modo, por siglos, ¿no? Una oportunidad cuando estuve en el año 2002, más o menos se celebraron los 488 años de la conquista española a Perú, ¿no? Y escuchaba, yo estaba en Cajamarca, y escuchaba a unos profesores que decían, sí, ya vamos a cumplir dentro de unos años, 500 años de la conquista de América por los españoles, y nos han traído esto que somos ahora. Vivimos el pasado. Pareciera que no hemos tenido la capacidad de desarrollar intelectualmente y creo que eso todavía arrastramos, vivimos con el pasado. Y los materiales que nosotros vamos a seguir trabajando sobre esto apuntan hacia eso. A ver esos detalles específicos para que nosotros en las sesiones terapéuticas podamos nosotros saltar. Entonces, allí tenemos descuentos y caricias. Por ejemplo, hay una lectura que ustedes van a encontrar allí de un niño que estuvo metido y encerrado en una misma casa con mucha tensión, pero que no tenía un contacto con el resto, ¿no?
Y cuando uno hace un análisis de esto, vamos a encontrar, por ejemplo, que allí este chico era un hijo único. Sus padres eran mayores, tenía una casa grande, aislado del otro ser humano. Por lo tanto, eran fríos y reservados. El afecto no era espontáneo. ¿Qué tipo de ser era Humberto? Ustedes lean allí el material y ustedes van a ver el análisis que se hace allí en los antecedentes de esta lectura, ¿no? Entonces, cuando Humberto, después de algún tiempo, fue, de cierto modo, ayudado con el análisis transaccional en algunas sesiones, él cuando se casa, se vuelve una persona que no transmitía mucho afecto porque no lo recibía. Era una persona muy rígida, porque tampoco recibía esto, no hubo contacto con otras personas que no eran más que en el entorno de la casa donde vivía, totalmente aislado del resto. Cuando se hizo el análisis transaccional con él, entonces su hogar mejoró, su esposa y sus hijos, pero no solamente esto, que él era en el trabajo era un gerente y tenía una manera de gobernar, una manera de dirigir la empresa muy rígida, ¿no? Porque eso es lo que había encontrado, ¿no? Sus padres eran mayores y eran también muy rígidos, ¿no? Ustedes saben que cuando llegamos a cierta edad nos volvemos un poco apáticos, muy marcados, que no nos gusta esto y no nos gusta aquello. Y cuando ya somos padres viejos, pues eso también estructuramos sobre nuestros hijos, ¿no? Entonces ahí, cuando ya él recibió la ayuda, entonces la carrera de él también mejoró. Dice aquí, al final, dice, la ausencia de caricias en la niñez son reflejadas en las etapas de adulto. Así que eso es inevitable. ¿Por qué? Por las estructuras. Así que no encuentras aquí la excusa el decir, no, mis padres tienen la culpa que yo sea así, o simplemente decir, bueno, mis hijos no sé por qué me han salido así, ¿no? Muchos padres entonces, a veces dentro de estos descuentos y caricias, guardan ira, porque vivieron de chico violencia en su niñez. Otros se sienten resentidos con sus hijos, porque no asumen la responsabilidad con sus hijos, ¿no? Y se resienten. Por ejemplo, para un poco aclarar esto, ¿no? Que cuando tenemos hijos y creemos que se lo tenemos que hacer todo, ¿no? Y que ellos no participan en las tareas y no les enseñamos a hacer las tareas porque decimos, hijo, no, para eso está tu madre, ¿no? Y cuando los chicos crecen y después papá exige o pide un favor, ellos no lo van a hacer porque no están acostumbrados a hacerlo. Y nos empezamos a resentir con ellos. Y uno está esperando, mire lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Nosotros estamos esperando que lo que nosotros hacemos por él, por desvivirnos, ellos después automáticamente van a hacer lo que nosotros hemos hecho con ellos. No, o sea, no es la idea. Porque les hemos dado de todo y ellos no han aprendido, no han desarrollado intelectualmente sus procesos de tener que incorporarse y ser partícipe de todo lo que hay en el entorno. Y nosotros estamos participando, nosotros tenemos responsabilidad en esto. Y eso también son caricias para ellos. El cortar el césped, el que ayude y participe en la casa y luego decir, tú hiciste bien, qué bueno hijo, me has ayudado y te agradezco, ¿no? Y convertirnos a personas también colaboradoras de buena voluntad. Si no los hacemos participar, no van a hacer tampoco ellos, ¿no? Así es que no esperemos mucho si no hacemos, ¿no? Descuentos otra vez de padres y caricias negativas. Muchos padres culpamos a nuestros hijos por los que son y por lo que hacen y simplemente son el reflejo de ellos. No están preparados para recibir la venida de un hijo, algunos de ellos. Esto crea en cierto modo un rechazo hacia un niño y el niño lo percibe, lo siente, lo vive y también lo proyecta después. Castigos, por ejemplo, que tienen que ver con aislamiento sin ningún tipo de caricia o explicación para hacerles sentir que están mal, eso no es muy fructífero. Es un descuento. En toda mi experiencia que tengo en estos tratamientos, recuerdo que una tía no podía controlar a sus sobrinos. Y en su desesperación, un niño que estaba pues, de 1 año y 4 meses, que ya estaba caminando y agarraba todo lo que alcanzaba sus manos,
en su desesperación, porque era sumamente inquieto, le cerró en un baño y simplemente lo traumó. Cuando el niño salió de esto y cuando empezó a ser frecuente esto, cuando él salía, lo que encontraba mordía. Si tú le agarrabas de la mano, te mordía. Si tú le subías al pecho, te mordía en el pelo, en la oreja, en el seno, en cualquier parte te mordía. Y tú le soltabas al niño, cosa que agarraba, lo tiraba al piso, lo estrellaba. Era una máquina destructora. Y se aisló. Si uno va a hacer un tipo de aislamiento como parte de una corrección sobre alguna actitud que no queremos que hagan los niños por una conducta inadecuada, uno tiene que explicar al niño antes, primeramente. Explicarle lo que es, lo que debe hacer, lo que no debe hacer y las consecuencias de lo que hace cuando no lo hace. Entonces, para que el niño sepa que lo que está recibiendo está en relación a cierto comportamiento que ha tenido. Se le explica con mucho cariño y con mucho amor y el niño lo va a hacer, ¿no?, de una manera adecuada. Entonces, castigos de agresión y un tipo de caricia y explicación para hacerles sentir que están mal son descuentos también, ¿no? Muchos padres tienen mucho peso en la forma como hablamos y el sentido que damos. Una cosa es decir, hijo, no estoy contento con lo que has hecho, me siento triste. Otra cosa es decir, ya estoy enojado contigo, gritando. Pueden ser las mismas palabras, ¿no? O también bromeando decimos lo contrario de lo que queremos decir, ¿no? Ya, eso es, lo decimos también constantemente, ¿no? Bueno, escuchando decir a una persona, qué bruta que es, decía, ¿no? Bromeando. Ay, ¿qué te pasa? Te estoy diciendo en broma, pero no, chocaba. A la otra persona le chocaba lo que expresaba. Y a veces a nuestros niños decimos, hijo, eres un inútil, nada puedes hacer. Y supuestamente le estamos diciendo suave, sin broma, pero chocan, afectan a los niños. Algunas palabras parecen ser cumplidos, pero son sarcasmos. Estas son caricias negativas, chocan. Los sarcasmos chocan. Ustedes saben que esa es una manera, pues, también de hacer guerra, ¿verdad? Ejemplos, qué bien te va este suéter, dicho con una mirada de desaprobación, por ejemplo, ¿no? Es diferente a decirle de una manera adecuada, pero de una manera de desaprobación, las personas percibimos, ¿no? Esto lo pueden ver ustedes, este ejemplo, en la página 9 de su material. El pegar a un niño es una forma extrema de descuento. La cadena de castigos puede continuar a través de generaciones. Cuando lleguemos a los materiales en adelante, vamos a trabajar también mucho sobre este tema, sobre los castigos. Así que yo he tenido algunas, bueno, siempre que tocamos los temas que están en relación a disciplina o a corrección o disciplina positiva con los hijos, saltan estos asuntos, ¿no? Pero al niño hay que castigar de vez en cuando, porque la palabra de Dios dice esto y tal, ¿no? Ya en su momento lo vamos a discutir, ¿no? Pero aquí, en cierto modo, es un poco no necesariamente adecuado, ¿no? Aunque muchos podemos nosotros argumentar que a nosotros nos han creído así, no nos hemos maleado. Un poco, yo también lo digo, ¿no? A mí mi padre me ha golpeado, ¿no? Me ha golpeado a puño limpio, ¿no? Y con azotes y con todo esto, ¿no? Y uno puede decir, no me he malogrado. Es verdad que no me he malogrado, pero yo he tenido una serie de consecuencias a base de esto, ¿no? Que ha repercutido en mí y ha repercutido hacia mis hijos. Y así que no es tan cierto que, claro, no me he malogrado, pero que eran las secuelas, ¿no? Y eso trasciende. Aquí tenemos una ilustración que está en la página 11 y 12. Cecilia tuvo una experiencia muy violenta y cruel. Con el análisis transaccional, Cecilia se hizo consciente de lo que su madre le había hecho. Aprendió a no usar el comportamiento de sus padres, ¿no? Esto tiene que ver con una niña que justamente recibió de su padre lo mismo y lo hizo también hacia sus hijos, ¿no?
Y con el análisis transaccional se enseñó que se tenía que cortar esa violencia y que había otras maneras y otras formas de poder solucionar y corregir algunas conductas inadecuadas, ¿no? Que no necesariamente tenemos que extender. Y a veces nosotros lo que hacemos es copiamos lo que nosotros hemos recibido violencia o hacemos lo otro, lo inverso, totalmente adverso. Y a veces terminamos diciendo a mis hijos yo no los voy a criar con esto porque son caricias negativas. Ok, y les voy a dejar que sea libre. Y lo deja que sea libre, ¿no? Y cuando crecieron, fue peor que lo otro. Fue peor que lo otro. Y eso también lo vamos a ver en algunos módulos más adelante. Bien, ¿cómo podríamos nosotros hacer un tiempo estructurado cuando quisiéramos hacer un acompañamiento, quisiéramos desarrollar algunas salidas, algunas estrategias? Yo creo que dentro de lo que es el tiempo estructurado, el asunto del aislamiento podría ser una forma que se podría optar también, ¿no? Dentro de estos procesos. Todos necesitamos un poco de tiempo a solas. Algunos rituales que tendríamos que hacer es no está nadie, ni hace más ni hace menos, ¿no? Los pasatiempos, por ejemplo, el tener tiempo de conversaciones es muy interesante. El hacer las sobremesas, por ejemplo, en la casa, es parte de los ejercicios en los procesos, en familias que están en conflictos, ¿no? En los juegos, ¿no? Eso. Y cuando se están jugando también hay la posibilidad de ver las reacciones de uno y de otro, y ahí se puede uno también reflejar cómo somos, uno puede ver a los hijos cómo están actuando y uno dice, este se parece a mí, ¿no? Y creo que está haciendo lo mismo que yo, iba a cometer los mismos errores que yo, y ahí es donde damos la oportunidad de corregirnos y corregir a los chicos, ¿no? En los juegos. Esto en las prácticas, esto de juegos de mesas, hay una serie de juegos, ¿no? Hay el Ramicao, hay el Uno, hay un juego que se llama el TEC, ¿no? Que cada uno tiene una misión por aquí y por allá y van con el dado avanzando y conquistando países. Juegos muy interesantes. Ese tipo de juegos se tienen que hacer en casa y ahí reúne a toda la familia, ¿no? Actividades, por ejemplo, como el coleccionar. A mí me gustó mucho ver a muchísima gente interesada en sus hijos cuando empezaron a coleccionar todas las figuritas, ¿cierto? De todos los países y los jugadores del mundo, más con niños. Los niños allí acompañaban a sus padres y ellos se sentían muy felices. Saber que tenían al padre como compinche, ahí avanzando en ver todos los jugadores de todos los equipos del mundo, ¿no? Coleccionar, preparar tareas juntos, ¿no? Esta figura de la pandemia ha ayudado mucho a ver los padres, por ejemplo, el acercamiento de los niños, estar juntamente con ellos en las clases, ¿no? Aunque ya algunos papás se han cansado y están viendo las oportunidades de cuándo se van a colegio, ¿no? Esa idea de desprenderse de los hijos, en vez de decir, debemos dar gracias a Dios porque en cierto modo nos ha ayudado también a poder acercarnos a ellos, ¿no? Vestirse juntos, ¿no? Ayudarles a que se vistan, contestar cartas, dibujar o cocinar juntos, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y en este asunto de actividades, yo he trabajado, gracias a Dios que con mis hijos he logrado que me acompañen a hacer cosas desde muy pequeño, papá te ayudo y estar con ellos, ¿no? Intimidad, por ejemplo, momentos de contacto humano, sentimiento de empatía, cariño, cuando el niño llora, ponerse triste, y uno se acerca, ¿qué pasa? Y uno se sienta con el niño en lo que está llorando, lo puede escuchar, o de allí sentarse, por ejemplo, en la cama para contarle un cuento, hacer una novela, ¿no? Todas estas cosas, ¿no? Que tiene reconocimientos. Hoy día en los colegios también se da mucho esto de las, ¿cómo se llaman estos motivadores? Unas estrellitas que ponen, los niños se sienten contentos con esto, ¿no? Son reconocimientos que nosotros podemos ver. Bien, este es el material. En resumen, el ser humano, además de las comidas que nosotros tenemos para sobrevivir y sustentarnos físicamente, se alimenta de todo lo que está alrededor y que está en relación al desarrollo de su mente. Lo registra todo. Las caricias tienen mucho que ver. Las caricias que nosotros damos a nuestros hijos tienen que ver mucho con lo que es su desarrollo mental, cognitivo
a rever sus habilidades, sus condiciones y genera voluntades en ellos, ¿no? Entonces ahí van a ver ustedes chicos que están con ánimo de hacer muchas cosas y ser muy creativos y estar participando en todos estos momentos en los que ellos están en este proceso. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar a reconocerse que son inteligentes. Así que tomando estos 4 puntos de JIP, no es cualquier cosa, una dificultad, una consulta, un momento de acercamiento que el niño está haciendo sobre una dificultad que tenga, ¿no? Hay que hacerle ver que es importante, que tiene que ver su problema, que le damos una salida, una solución, el niño procesa esto y que él entonces es una persona que está en condiciones de surgir. Bien, esto es lo que nosotros tenemos en este material. Espero que les haya, en cierto modo, ayudado muchísimo, o poco, o medianamente, y estamos ahí para hacer algunas preguntas. Bien, estamos allí para sus... Ya están los comentarios, sus ojos están radiantes, la cercanía, no hay caricias, pero el afecto de dar amor con una mirada de sus padres, ¿no? Sí, Karen ha estado participando bastante, Arturo también, Jerry también, Marie. Ok, ok. Preguntas. Aprovechen porque después, aquí nosotros podemos enriquecer, tenemos todavía 15 minutos para ampliar un poco más el tema. Anímense, no tengan temor. Profesor, muy buenas noches. Tineo, ¿cómo estás? Dime. Muy amplio el desconocimiento, el conocimiento, la clase de hoy, y de verdad que esto carecía yo de este conocimiento en cuanto a la verdadera alimentación humana, ¿verdad? Que se necesita el afecto, la caricia, las expresiones, y que realmente si lo aplicamos mucho más en nuestras áreas espirituales, creo que va a ser muy productivo, y ya estoy trabajando un poco en cuanto a lo que es pues lo anterior ya con las evaluaciones y todo ello. Y creo que para mí en lo personal hay algo que personal a mí mismo me hace mucha falta, y creo que a veces como pastor me he sentido un poco frustrado en esto. Hay momentos dados en que siempre de pronto espero que mi esposa me rasque la espalda y termino pues en el pilar de la casa rascándome y como que me da una frustración porque una molestia en este caso, ¿no? Entonces, algo muy importante, tanto así también en el caso de mis hijas, por decir, a veces cuando he castigado, créame que me ha dolido tanto porque siempre he utilizado el conversar, el decir, el dar afecto, o a veces premiar o regalar, pero a veces me he sentido como decepcionado en cuanto a que no he sentido la misma respuesta en ese sentido, ¿no? Eso, profe. Mira, a veces la respuesta no viene porque hay algo que esté estorbando en ese proceso, no hay un descuento. Es importante que nosotros podamos a través de lo que es escuchar, pero dando la confianza sin criticar ni juzgar para poder llegar al punto del descuento, que a veces allí está el punto de partida. Y eso normalmente, hay que entender que los chicos están haciendo ese descuento, como en el caso de la niña Susana, que ella no sabía cómo explicar, pero rechazaba a su madre, lo estaba rechazando a su madre de manera directa, pero no entendía la mente pequeña. Entonces ella puede crecer con esto y ella nunca va a saber que ha habido un descuento en ella. Y las reacciones que van a ver después cuando va siendo adulto, van a estar en relación con esto. Tímida, una persona que es tímida dice, no, esa es una nerd, decimos, ¿no? Ese es el término que utilizamos, es un término en inglés, ¿no?
Pero nadie se ha afanado, nadie está interesado en decir dónde está el descuento. Cuando fue ubicado el descuento en el caso de Susana, cuando llegó al hospital se le buscó una madre sustituta, pero para hacer lo que la mamá no hacía. ¿Cuál era el descuento? Ausencia. Y estar presente aquí. Ahí está el descuento. Para empezar a ese descuento, hacer retribución. Y luego la niña pudo avanzar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer cuando nosotros vemos, a veces nos frustramos y dicen, ¿cómo logro avanzar con esto? Mis hijos no esto, no aquello. Hay que sentarse un poco a hacer un análisis de cómo hemos tratado a los chicos y en qué parte quizás. Y si no logramos nosotros, es importante que podamos ir haciendo un acercamiento con los hijos. Y ese acercamiento con los hijos no es el que tú vas a decir, bueno, ya, siéntate, vamos a conversar de hombre a hombre. Dime, ¿cuál es tu problema? Esa no es la manera, ¿no? La manera es acercarse de a poco, ¿no? ¿Qué tal, hijo? Buenos días, ¿cómo te vas? ¿Cómo te sientes? ¿No? Nada más, un simple no. Pues me gustaría comer un helado contigo, ¿eh? Y así. Oye, no te falta. ¿Qué tal si vamos con tú y yo a ir a comprar tus zapatillas? Ya, papá, ven, y ya vamos ganando la confianza. Hasta que tenemos la oportunidad y el niño te lo va a decir. Cuando llegamos a la parte que está el descuento, ya ganamos. Porque ahí entonces nosotros podemos sanar. Pero gracias, Tineo, por tu... Profe, en esta parte de la parte sustituta, muchas veces, ¿cómo se puede trabajar en ese aspecto? Porque muchas veces, como pastor o como pastores, muchas veces, en la parte de la consejería, siempre tenemos, por decir, el problema de infidelidades en este caso. ¿Cómo crear un ambiente o cómo trabajar a una familia, a una pareja que realmente yo los puedo ver, por decir, los puedo visualizar, que ellos carecen de eso? ¿Cómo poder entablar o cómo poderlos llevarlos a ellos a una terapia o para que eso que es el peligro sustituto, en este caso, me doy a entender, profe, Tineo, cómo poderlo evitar en este caso, ¿no? Tineo, no te preocupes, el programa contempla todos estos elementos, así es que hay materiales que van a recibir y claro, es bastante interesante todo, de un porrazo no se puede decirte ahora lo que tú necesitas, más o menos eso es lo que tú hacia dónde apuntas. Hay material para esto. Así es que con toda confianza y con paciencia vamos paso a paso para que podamos ir asimilando todo el proceso de este programa. Así que sí, lo que tú estás hay. Así que no te preocupes, vamos a llegar a eso. ¿Alguien más quisiera decir algo? Mabe, levantó la mano. Mabe. Sí. Sí. Disculpe, ¿cómo podría yo, por ejemplo, si quiero animar a los jóvenes de la iglesia, por ejemplo, si están haciendo alguna coreografía o si están bailando o cantando, se supone que también debo dándoles, como decían los ejemplos, qué bonito bailas o cosas así, qué bonito cantas, ¿verdad? Pero ¿cómo podría yo dar ese tipo de caricias si realmente no lo hacen bien? O sea, si no podría mentirles, pero quisiera animarlos. ¿Cómo podría yo animarlos? Mira, te voy a dar un solo ejemplo, a ver si puedes captarlo. Había en la iglesia el grupo de alabanza y el grupo de los cantores, ¿no? Habían 3 señoritas, y dentro de esas 3 señoritas había una que era terrible. Y yo quería sacarla, pero no podía, porque eso era matarla. Entonces, trajimos batería y empezamos a armar la batería. Pero yo fijaba muy bien la atención de todo lo que los chicos hacían y lo que no hacían, más o menos para ver cómo voy corrigiendo a uno y a otro, ayudándolos, por supuesto. Y noté que los ojos de la chica se le abrieron brutalmente cuando que armábamos la batería que acabábamos de comprar. Entonces, yo la empecé a mirar y ella estaba, pero así, anonadada, ¿no? Mirando la batería.
y de repente, no sé cómo ella, pa, y me pesca con la mirada, que yo le estoy mirando, y yo le digo, ¿quieres? Le digo. Y ella hace esto, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo? Me dice. Claro que sí, le digo. ¿Quieres hacerlo? Sí, me dijo. Entonces, a veces cambiando de manera, pidiendo, por supuesto, y allí es donde uno dice, ¿y en qué momento el Espíritu Santo, esto va a reemplazar al Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo no, esto no va a reemplazar al Espíritu Santo. Estas son herramientas que nos van a ayudar y es el Espíritu Santo el que nos va a sensibilizar. Y ahí le dije, muy bien, le digo, y le puse condiciones y me puso las condiciones y bajó a cantar, porque cantaba ella cantaba pero no le podía decir que no tenía voz. Y esa fue una oportunidad de decirle, mira, haz ensayo, y fue una muy buena baterista ella, ¿no? Le pagamos un curso, pagamos un profesor, y de esa manera lo hicimos, ¿no? Pues hay muchas maneras. Dentro de este material también van a tener la posibilidad de ver esto, Mave. Así es que hay que estar atento a los cursos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguien más? Tenemos todavía unos minutos. Si no, bueno, Arturo. Profesor, buenas noches. Dime, Arturo, ¿cómo estás? Algo que me deja la lección de hoy es algo importante, el hecho de que esta hambre de la que hemos hablado hoy es algo que no solamente los niños tienen, ¿no? O sea, creo que es importante recordar que los adultos también la tienen, ¿no? Que los mayores también la tienen, o sea, no es que al dejar mi etapa de niñez ya no tengo esa hambre, esa necesidad de caricias, esa necesidad de llenar de llenarme, ¿no? De llenarme, de saciar esa hambre, mejor dicho, ¿no? Creo que eso es algo que no debemos olvidar. Hay veces cuando voy a utilizar el término, cuando nos convertimos en adultos, nos olvidamos de llenar esa hambre, ¿no? Y nos convertimos en gente famélica en ese sentido, ¿no? Y luego con esa carencia, esa hambre que tenemos, muchas veces vamos hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado negativo, y entonces, y muchas veces es por eso, por esa carencia, ¿no? De no habernos saciado, ¿no? Mira, has tocado el tema neurálgico. Cuando nosotros hacíamos énfasis en los niños, no es que se queda allí y en algún momento desaparece. Lo que estamos haciendo énfasis es en el hambre humana. Que empieza desde muy bebé y no termina. Es como que usted come hasta que el día que usted muere y ahí deja de comer. El hambre humana que está en relación a caricias se mantiene hasta el día que partimos de este mundo. Y por eso Tineo decía que a veces quería que le rasquen en la espalda y sentiría satisfacción, y luego se va a una columna y dice, no es tan agradable, ¿qué pasaría si alguien viene y te da esa caricia? Sabes que estás allí, ¿no? Y que existes, ¿no? Por supuesto. No desaparece esa hambre, Arturo. Interesante lo que mencionas, así que qué bien que lo lograste embolar todo.